Síntesis de aminoácidos. Aminación reductiva. La aminación reductiva es uno de los mejores métodos para sintetizar aminas y también aminoácidos. Cuando se trata un alfa-cetoácido con amoníaco, la cetona reacciona para formar una imina que luego se reduce a amina al tratarla con hidrógeno 2 y un catalizador de paladio. Bajo estas condiciones, el ácido carboxílico no se reduce. Esta síntesis se puede hacer en un solo paso, por ejemplo, tratando el ácido 3-fenil-2-oxopropanoico con amoníaco e hidrógeno en presencia de paladio. El producto es un alfa-aminoácido racémico. Tenemos que tener en cuenta que este carbono es proquiral, entonces se genera una mezcla racémica y como se hace en condiciones básicas, vamos a tenerlo como carboxilato, es decir, como una sal de amonio. Esta síntesis es semejante a la que ocurre en los sistemas biológicos para la síntesis de aminoácidos. La diferencia es que el agente reductor es otro y el catalizador es una enzima. Bueno, aminación de un alfa-aloácido. Esta síntesis primero se obtiene un ácido alfa-halogenado por reacción de Hell-Boland-Zelinsky y luego este se convierte en el aminoácido por aminación directa con amoníaco. Se obtiene también una mezcla racémica del alfa-aminoácido y también, como es en condiciones básicas, se obtiene como sal de amonio. Tenemos un ejemplo, el ácido 3-fenilpropanoico, que se trata con bromo en presencia de tribomuro de fósforo y posterior hidrólisis, es decir, bajo condiciones de la reacción de Hell-Boland-Zelinsky, se obtiene el ácido alfa-bromado, el cual luego es convertido en el aminoácido por tratamiento con amoníaco en exceso. Vimos que la creación directa es una síntesis poco recomendada para obtener aminas, ya que daba productos de polialquilación. Por eso es que en esta reacción se usa un gran exceso de amoníaco para evitar la sobrealquilación. Síntesis de Gabriel. La síntesis de Gabriel que se vio para aminas se puede adaptar para sintetizar aminoácidos. Por ejemplo, tratando ftalimida de potasio con un alfa-bromoéster se obtiene un N-éster ftalimido que luego se hidroliza en medio ácido para dar un aminoácido. Fíjense que en este caso, como es en un medio ácido, obtenemos la amina protonada. Bueno, vamos a ver otra síntesis que corresponde a la síntesis de Gabriel y malónica. Uno de los mejores métodos para la síntesis de aminoácidos es una combinación de la síntesis de aminas de Gabriel y la síntesis con el éster malónico de ácidos carboxílicos. La síntesis de Gabriel éster malónico comienza con el éster N-ftalimido malónico que se obtiene por reacción de ftalimida de potasio con un éster malónico bromado. Este éster se alquila de la misma manera que el éster malónico y luego se hidroliza, o en realidad cuando se hidrolizan los grupos éster, también se hidroliza el grupo ftalimido. Posteriormente, por descarboxilación, se obtiene el aminoácido. En este caso, las condiciones son ácidas, por eso obtenemos el aminoácido con el grupo amino protonado. En el ejemplo, podemos ver la síntesis de metionina, la cual se forma en un rendimiento muy bajo cuando se hace por medio de la reacción de aminación directa. Bueno, síntesis de Strecker.
La síntesis Strecker permite obtener un gran número de aminoácidos a partir de aldehídos apropiados. Se basa en la reacción de un aldehído con una solución acuosa de amoníaco y ácido cianhídrico. El producto, un alfa-aminonitrilo, se hidroliza en medio ácido para dar un aminoácido. Bueno, este es el mecanismo de la reacción, donde primero el aldehído reacciona con amoníaco para formar la imina. Luego, el ataque del ion cianuro a la imina protonada forma el alfa-aminonitrilo, que por posterior hidrólisis da el alfa-aminoácido. Fíjense en este ejemplo que para obtener la alanina, que se obtiene como una mezcla racémica y con el grupo amino protonado, porque son condiciones en medio ácido, nosotros tenemos que partir de acetaldehído, ya que el carbono carbonílico va a ser el carbono alfa. Entonces, si acetaldehído lo tratamos con amoníaco en presencia de ácido cianhídrico, vamos a obtener el alfa-amino propionnitrilo, que por posterior hidrólisis en medio ácido nos da la alanina como mezcla racémica. Resolución enzimática de aminoácidos. Bueno, en todas las reacciones que vimos recién de síntesis de aminoácidos, vimos que todas conducen a mezclas racémicas del aminoácido. Los enantiómeros L suelen ser los que presentan actividad biológica y los D pueden ser tóxicos. Por eso es necesario resolver o separar la muestra racémica para contar con los aminoácidos enantioméricamente puros. Cuando los aminoácidos se sintetizan en la naturaleza, solo se forman los enantiómeros L. Sin embargo, cuando se sintetizan en el laboratorio, el producto suele ser una mezcla racémica de los enantiómeros D y L. Si solo se desea obtener un isómero, estos enantiómeros deben separarse, lo que puede hacerse mediante una reacción catalizada por una enzima llamada resolución enzimática. Las enzimas reaccionan de manera diferente con cada uno de los enantiómeros. Por ejemplo, cuando un aminoácido acilado se trata con una enzima como la acilasa, la enzima solo rompe el grupo acilo de las moléculas que tienen la configuración natural L. La enzima no reconoce los D-aminoácidos, por lo que estos no son afectados. La mezcla resultante del D-aminoácido acilado y el L-aminoácido desacilado es fácil de separar, ya que los dos compuestos ahora tienen propiedades diferentes. Bueno, vamos a empezar a ver las reacciones de los aminoácidos. Vamos a ver la reacción con ninhidrina. La ninhidrina es un reactivo común que se utiliza para visualizar las manchas o bandas de aminoácidos separados, por ejemplo, por cromatografía o electroforesis. Cuando la ninhidrina reacciona con un aminoácido, se obtiene un producto que es un anión color violeta que se llama púrpura de Rügemann. La reacción da siempre el mismo compuesto coloreado independientemente de la cadena lateral R, que se pierde en forma de aldehído. Esterificación del grupo carboxilo en medio ácido. Los ésteres de aminoácidos se usan como derivados protegidos para evitar que el grupo carboxilo reaccione de manera no deseada. Los ésteres metílico, etílicos y bencílicos son los grupos protectores más comunes. El aminoácido libre luego se recupera mediante una hidrólisis ácida. Bueno, ahora vamos a ver la obtención de amidas, es decir, acilación del grupo amino. La acilación del grupo amino generalmente se realiza para protegerlo de reacciones nucleofílicas no deseadas. Se obtienen amidas por tratamiento con un agente acilante adecuado, generalmente cloruros de ácidos y anhídridos.
En este caso, también a través de la hidrólisis ácida se produce la desprotección del grupo amino y se recupera el aminoácido libre. Péptidos. Los péptidos son polímeros de aminoácidos en los cuales las unidades de aminoácidos llamadas residuos están unidos entre sí por enlaces amida llamados enlaces peptídicos. Un grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el grupo amino del otro aminoácido y se forma el enlace peptídico. Esta reacción se puede repetir con 2, 3, 4, etc. aminoácidos y así se va formando el polímero o péptido. Bueno, vamos a ver que dos aminoácidos forman un dipéptido a través de un enlace peptídico. Por ejemplo, bueno, dos aminoácidos pueden formar un dipéptido, como dijimos recién, a través de un enlace peptídico. Si tenemos, por ejemplo, alanina y glicina, el grupo carboxilo de la alanina asila al grupo amino de la glicina. Los péptidos se escriben siempre con el grupo amino libre hacia la izquierda y el grupo carboxilo libre hacia la derecha. El nombre para este dipéptido es alanilglicina, es decir, se cambia alanina por alanil porque es el aminoácido que está asilando al otro aminoácido. Pero fíjense que con estos mismos dos aminoácidos nosotros podríamos obtener otro dipéptido. Por ejemplo, si la reacción ocurre entre el grupo carboxilo de la glicina y el grupo amino de la alanina. Este sería otro dipéptido, es el glicilalanina, y fíjense que para este ejemplo de glicilalanina, el aminoácido N-terminal corresponde al residuo de glicina, donde tenemos el grupo amino libre, y el aminoácido C-terminal corresponde al residuo de alanina, donde tenemos el grupo carboxilo libre. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un nonapéptido, la bradicinina o bradiquinina, que es una hormona humana que regula la presión sanguínea. Bueno, como ya dijimos, los péptidos se nombran comenzando por el extremo N-terminal. En este caso, el residuo correspondiente al extremo N-terminal es la arginina, y en este caso la arginina también corresponde al extremo C-terminal, donde tenemos al grupo carboxilo libre. Bueno, sabemos que excepto el último, a los nombres de cada residuo se le agrega el sufijo -il. Entonces, el nombre completo de este nonapéptido sería arginil, prolil, prolil, glicil, fenilananil, seril, prolil, fenilalanil, arginina. Tenemos también el nombre abreviado y también el nombre por el símbolo. Fíjense que como es un nonapéptido, tiene 8 enlaces peptídicos. Este sería un enlace peptídico, este es otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a ver que un oligopéptido es un péptido que contiene entre 4 y 10 residuos de aminoácidos. En cambio, un polipéptido es un péptido que contiene muchos residuos de aminoácidos, pero su masa molecular es menor a 5000. Y una proteína es los péptidos que contienen muchos residuos de aminoácidos y sus masas moleculares están comprendidas entre 6000 y 40 millones. Estabilidad del enlace peptídico. Los enlaces peptídicos son estables. Recuerda que son enlaces amida y que las amidas son los derivados de ácidos más estables. Esto se debe a las formas de resonancia entre los electrones no enlazantes del nitrógeno y el grupo carbonilo. El nitrógeno de la amida ya no es básico
y el enlace carbono-nitrógeno tiene carácter parcial de doble enlace. No rota libremente y este enlace es un poco más corto de lo que sería un enlace simple. Debido al carácter parcial de doble enlace, la rotación alrededor de este enlace está restringida y los átomos unidos al carbono del carbonilo y al nitrógeno están todos en el mismo plano. Fíjense, el plano corresponde al color celeste y los átomos que se encuentran en ese plano son el carbono del grupo carbonilo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y los carbonos alfa. Se sabe por rayos X que las cadenas laterales se ubican en relación tipo trans para minimizar el efecto estérico, como podemos ver en este péptido. Fíjense que la cadena lateral son las que están en color violeta y acá se encuentra para arriba, en el siguiente aminoácido hacia abajo, en el que sigue hacia arriba y hacia abajo y así sucesivamente. Puente disulfuro. Otro tipo de enlace covalente que puede producirse en los péptidos es el puente disulfuro. La oxidación moderada de dos moléculas de un tiol, recuerden que los tioles son los análogos azufrados de los alcoholes, forman un enlace disulfuro. Esta reacción es reversible y una reducción moderada rompe el puente disulfuro y se forman los tioles correspondientes. Cuando en el péptido hay residuos de cisteína, se pueden formar enlaces disulfuro para unir dos cadenas de péptidos o enlazar una única cadena y formar un ciclo. Los grupos sulfidrilo de la cisteína se oxidan para formar un par de aminoácidos unidos por puente disulfuro. A este dímero de la cisteína unido por puente disulfuro se lo llama cistina. Determinación de la estructura peptídica. Para determinar la estructura de un péptido es necesario saber cuáles aminoácidos están presentes, en qué proporciones se encuentran y en qué secuencia, es decir, dónde está cada uno en la cadena peptídica. Para las dos primeras preguntas se recurre a un equipo llamado analizador de aminoácidos. Lo primero que hay que hacer es romper los enlaces disulfuro que se hace con ácido peroxifórmico. Esta reacción convierte los puentes disulfuro a grupos ácidos sulfónicos. Luego se hidrolizan todos los enlaces amida con ácido clorhídrico 6 molar para obtener los residuos libres. Estos aminoácidos se disuelven en una solución buffer y se hacen pasar por una columna que contiene una resina de intercambio iónico que interactúa de distinta forma con cada uno de los aminoácidos. A medida que los aminoácidos van saliendo de la columna, se los hace reaccionar con anhidrina y el compuesto coloreado que se forma sirve para detectarlos. Lo que se obtiene es una gráfica donde se produce un pico diferente para cada aminoácido distinto. El gráfico muestra la intensidad de la absorción en función del tiempo. Se compara con los patrones conocidos, es decir, cada aminoácido tiene un tiempo de retención que lo caracteriza y así se identifica los aminoácidos presentes. Como la intensidad de la señal es proporcional a la cantidad de cada aminoácido presente, con este gráfico también se puede saber en qué relación se encuentran los aminoácidos detectados. Por ejemplo, podemos ver la gráfica de la composición de la bradiquinina humana. Podemos ver que los picos de la bradiquinina para la prolina, fenilalanina y arginina son mayores que aquellos en la mezcla equimolar estándar, debido a que la bradiquinina tiene 3 residuos de prolina, 2 residuos de fenilalanina y 2 de arginina.
Vimos que el analizador de aminoácidos determina los aminoácidos presentes y en qué proporción se encuentran en un péptido, pero no sirve para saber en qué secuencia están los aminoácidos en la cadena peptídica, porque ésta se destruye con la hidrólisis. Para determinar la secuencia de los aminoácidos, debemos romper solo un aminoácido de la cadena y dejar el resto de la cadena intacta. El aminoácido roto puede separarse e identificarse y el proceso puede repetirse en el resto de la cadena. El aminoácido puede romperse a partir de cualquier extremo del péptido, del N-terminal o del C-terminal. A este método general, en la secuenciación de péptidos, se le llama análisis de residuos terminales. Nosotros vamos a ver el método de Sanger, que es un método que sirve para conocer cuál es el aminoácido N-terminal. En el método de Sanger, el péptido se trata con el reactivo de Sanger, el 2,4-dinitrofluorbenceno, y después se hidroliza con ácido clorhídrico 6 molar acuoso. El aminoácido N-terminal, que sería este, se recupera como su derivado 2,4-dinitrofenilo y se identifica con patrones. Este método sirve para determinar solo el primer aminoácido N-terminal, porque fíjense que en este paso se produce la hidrólisis con ácido clorhídrico 6 molar, donde se destruye el péptido y se obtienen los aminoácidos por separado. Okay. Degradación de Edman. El método más eficiente para la secuenciación de péptidos es la degradación de Edman, que permite determinar cuál es el aminoácido N-terminal sin destruir el resto de la cadena, ya que se utilizan condiciones ácidas suaves y se puede repetir el procedimiento para saber cómo están unidos los aminoácidos en un péptido. Entonces el péptido se trata con isotiosanato de fenilo seguido por una hidrólisis ácida. Los productos son la cadena de péptido acortada más el derivado heterocíclico del aminoácido N-terminal llamado feniltiohidantoína, el cual se identifica con patrones. Acá tienen el mecanismo para que vean cómo es la reacción. Bueno, vamos a ver que si el péptido es muy grande, conviene antes de aplicar el método de Edman hacer una hidrólisis parcial para obtener péptidos de cadenas más cortas. Esto se puede lograr empleando una hidrólisis enzimática, como vamos a ver en la transparencia siguiente. Bueno, dijimos que la hidrólisis enzimática permite la ruptura parcial de péptidos en cadenas más cortas. Entonces, por ejemplo, si usamos la enzima tripsina, vamos a ver que esta rompe la cadena por los grupos carboxilo de los aminoácidos básicos lisina y arginina. Si usamos la enzima quimotripsina, rompe la cadena por los grupos carboxilo de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptofano. Entonces, fíjense, para este péptido, si lo tratamos con la enzima tripsina, va a cortar al péptido en estos sitios, del lado del grupo carboxilo de los aminoácidos lisina y arginina. Entonces se va a producir la ruptura de este lado, porque es del lado del grupo carboxilo, no de este lado, al igual que en el caso de la arginina. Se produce la ruptura de este lado y vamos a obtener este péptido en 3 cadenas más cortas. Si el mismo péptido lo tratamos con otra enzima, la quimotripsina, vamos a ver que se rompe la cadena, como dijimos, por los grupos carboxilo de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptofano. Entonces va a producir la ruptura del lado del grupo carboxilo de la fenilalanina, es decir, de este lado, de la tirosina y de triptofano. Entonces vamos a obtener, en este caso, el péptido en 4 cadenas más cortas. Otra enzima
que suele utilizarse para determinar el aminoácido C-terminal es la enzima carboxipeptidasa. Se rompe el enlace peptídico C-terminal. Entonces, para un determinado péptido, si lo tratamos con esta enzima, el enlace que se rompe va a ser este, ¿sí?, liberando al aminoácido C-terminal libre. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde la hidrólisis parcial de un péptido produjo los siguientes 5 fragmentos. Entonces nosotros, para determinar la secuencia completa del péptido, lo que tenemos que hacer es traslapar las regiones que coinciden de estos fragmentos. Entonces, de esta manera podemos armar la secuencia completa del péptido, que va a ser esta. Bueno, vamos a ver ahora la síntesis de péptidos. La formación del enlace peptídico requiere del acoplamiento entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido vecino. Bueno, vamos a ver que para dos aminoácidos diferentes vamos a obtener una mezcla de 4 dipéptidos. Esto ocurre porque, bueno, el grupo carboxilo del primer aminoácido puede reaccionar con el grupo amino del segundo aminoácido para dar este dipéptido. Pero de la misma manera, el grupo carboxilo del segundo aminoácido puede reaccionar con el grupo amino del primer aminoácido para dar lugar a otro dipéptido diferente. De la misma manera, el grupo carboxilo de un segundo aminoácido puede reaccionar con el grupo amino de una misma molécula de aminoácido para dar este dipéptido que es diferente a los otros dos. Lo mismo puede ocurrir con el primer aminoácido para dar lugar a la formación de este cuarto dipéptido diferente. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos evitar obtener una mezcla de péptidos. Síntesis de péptidos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es proteger al grupo amino del aminoácido N-terminal para hacerlo no nucleofílico. Para protegerlo se lo hace reaccionar con cloroformiato de bencilo, donde se forma un éster de carbamato no nucleofílico. Este grupo se lo llama benziloxicarbonilo y se lo suele abreviar como grupo Z. Bueno, una vez que tenemos el aminoácido protegido, lo que tenemos que hacer es activar al grupo ácido, que se lo hace tratándolo con cloroformiato de etilo. Se obtiene entonces un anhidrido mixto del aminoácido y del ácido carbónico. Este producto puede ser atacado ahora, ya que tenemos el aminoácido protegido y activado, por un segundo aminoácido y formar el enlace peptídico. Es decir, esta reacción se da a través de una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo, donde obtenemos ahora el dipéptido protegido, más dióxido de carbono y etanol. Si nosotros queremos agregar otro aminoácido, es decir, para obtener un tripéptido, lo que hacemos es repetir los dos últimos pasos, es decir, el paso 2 y el paso 3. Lo que hacemos es a este dipéptido protegido lo activamos nuevamente con cloroformiato de etilo y una vez que lo tenemos protegido y activado, lo hacemos reaccionar con el tercer aminoácido a través de una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo. Bueno, si nuestra idea es llegar a un tripéptido, una vez que tenemos el tripéptido protegido, en el último paso se produce la desprotección del grupo amino terminal por hidrogenólisis
en la cual se produce la hidrólisis del éster bencílico y no la hidrólisis de los enlaces amida para obtener el tripéptido correspondiente.